Esta es La Voz del Derecho. Amable audiencia de La Voz del Derecho, seguimos ahora con la segunda clase en la siguiente media hora. Aquí en Educación para la Vida en Familia, este es el caso concreto de esta segunda clase. Doctor Carlos. Vamos a hacer una relación de hechos que tienen que ver con el caso que ya presentamos. ¿Cómo no? Hablamos de la niña que tiene conflictos con la madrastra. Ahora miremos un poquito su origen familiar de la niña, su origen familiar. ¿Quién era mamá? Porque cuando uno va a mirar un caso, y nosotros estamos aquí actuando un poquito de como psicólogos y de abogados. Claro. Digo yo psicólogos porque uno aprende a conocer la gente un poquito. Yo digo, tengo mi escritorio, es una mesa antiquísima. Tenía casi 40 años de secretos profesionales. Entonces ya me habla, a veces le pregunto a Mesita, oriénteme, ¿no? Dice, oriénteme, ¿qué debo hacer? Claro. Pero, por supuesto, hay que mirar el contexto de familia que tenemos. La mamá. La mamá es una señora que en principio estudió hasta tercero o cuarto primaria. Vivía con sus papás. El papá, típico macho, era violento con ellas. Era violenta con los violento. Sí, sí, Les sí. pegaba, entre otras cosas, les pegaba. Claro. Era violento. Y un día, esta señora tenía 16, 17 años. Dijo, no sigo siendo víctima de la violencia de mi papá. Entonces me voy. Y se encontró con alguien que seguramente le dijo que la quería, que eso es muy frecuente hacerlo durante el tiempo de la conquista. Ajá. Algún día de pronto le decimos a las niñas y a los papás aquí que no crean en tanta dulzura durante el tiempo de la conquista, porque eso es más falsedad que otra cosa. Y entonces se fugó. Ahora que estamos en una época donde se conjuga con mucha frecuencia el verbo fugarse. Sí. Entonces se fugó con este señor, con este muchacho, también joven, no tenía ninguna forma de sostenerla, pero creyó que le iba a tratar bien. No tuvieron la posibilidad de tener una vivienda decente, de tener una vivienda digna, quedó embarazada de su primera hija. Ajá. Eso hace 22, 23 años. Y este señor comenzó a ser violento con ella. Pues cambió, eso es lo que llama cambiar Guatemala por Guatepeor, ¿no? Claro. Cambió. Sí. Estaba en Guatemala y se fue a Guatepeor. Claro. Un papá violento por en este caso, un compañero violento. Sí, sí, sí. El señor es una persona que tampoco estudió en principio mayor cosa y aprendió de su papá a que él era el que mandaba en la casa y a ser violento. Claro. Entonces, cambió el papá violento, la señora, por un marido violento, y el marido violento había aprendido de sus papás a ser violento. Tuvieron una hija, después tuvieron otra hija. Hubo, por fortuna, y esto lo hago aquí con énfasis para que las quienes nos están escuchando lo repliquen. Esta señora con su segundo hijo decidió ella por su propia cuenta pedir que en el hospital le hicieran ligamento de trompas. Y le ligaron las trompas de tal manera que quedó que no puede tener hijos. No puede tener más hijos. Más embarazos. No puede tener más embarazos. Correcto. Listo. Eso, en función de lo que hemos venido aquí diciendo de responsabilidad de progenitura responsable, es un comportamiento muy claro, porque hemos dicho que 0 embarazos en y por adolescentes. Sí. 0 embarazos. En Bogotá, entre otras cosas, el informe del alcalde Peñalosa es que han bajado 1,000 embarazos, pero en función de 16,000 eso es una cosa muy pequeña porque hay que llegar a 0. La política, 0 embarazos en y por adolescentes. Ayúdenos, ustedes que nos están viendo allá, ayúdenos a hacer la política. Creo que no es ir contra la dignidad del ser humano, no es ir contra el libre desarrollo de la personalidad. Es que tener un hijo es endeudarse, y si uno no tiene con qué pagar, pues simplemente no se endeuda. Exactamente. Eso es lo que dicen las normas elementales de la economía, sí, ¿cierto? Exactamente.
Endeudese si puede pagar. Si no puede pagar, pues no se endeude. Exacto. Yo digo, un individuo es un pagaré. Si no tiene capacidad, No se lo meta. haga. No se meta en eso. no se Listo. meta en ese lío. Perfecto. Listo. Claro. Entonces, listo, la señora terminó con el tema de sus hijos y Ajá. excelente. Los muchachos, los papás, tuvieron la fortuna, con el apoyo de la gente que los estaba empleando, de seguir sus estudios, pues no los estudios muy formales de todo el día, pero sí por lo menos en las horas nocturnas de hacer un bachillerato nocturno. Terminaron su bachillerato, lo lograron ambos, Ujú. con una calidad regular, pero a veces no es necesario tener una excelente calidad para desempeñar oficios técnicos. Claro. Por ejemplo, una persona que le van a enseñar a pegar ladrillo bien pegado, bien, y sabe pegar el ladrillo perfectamente, sabe que para pegar ladrillo se necesita la plomada, se necesita la escuadra, se necesita el nivel, porque sin esos elementos, don Tito dice, uno no se puede Le meter queda de la obrero. pared bien torcida. De obrero no quiere lo que tiene que saber manejar el nivel, Se le cae la pared. escuadra y la plomada para que no se le caiga. Claro. Y para eso, pues no es necesario haber hecho un bachillerato donde la gente estudie, por ejemplo, trigonometría o estudie de pronto historia de Grecia o la Sí. historia de Roma o la historia de la independencia. No es necesario. Unos elementos básicos de capacidad académica para que pueda entender la parte técnica de lo que es ese oficio. Ajá. Pues estas dos personas aprendieron dentro de las limitaciones que tenían los conceptos básicos para poderse desempeñar en oficios que hoy, después de algún tiempo, lo logran desempeñar aceptablemente. Uno tiene un empleo, hace unos trabajos, gana comisiones, Sí. y la otra persona tiene una empresa, no digo pues de qué se trata, pero es una empresa que está comenzando y está ayudándole a tener un vivir aceptable. Pero la comunicación entre ellos es cero. ¿Por qué? Pues porque es todo el recuerdo de la violencia que se anidó en el corazón de la señora, Claro. pues está vigente. Claro. Y él, entonces, como la maltrata y dice, usted me dejó, usted me abandonó, usted es... Lo que le dicen siempre las señoras por el hecho de que le imputan alguna situación de infidelidad. Y él, para compensar eso, en una forma, yo no sé hasta dónde decirlo así, sea un respeto, una forma irresponsable, iba a decir otra cosa, pero me parece que es más fácil eso. Una forma irresponsable, se consigue otra señora y tiene un tercer muchachito, un tercer hijo. Pues el tercer hijo no tiene con qué sostenerlo y por supuesto que le quita un poquitico la cuota alimentaria a sus dos primeras hijas para dársela. Entonces, como dice, no le pago la cuota de alimentos, no se la pago, haga lo que usted quiera, demándeme. Y como no hay herramientas para que se pueda cumplir esa obligación, Claro. y como el tema de la cárcel por inexistencia alimentaria es ridículo, Sí. yo soy amigo de que el delito de inexistencia alimentaria se acabe. Se acabe. Pues, ¿por qué? Pues porque eso no es ninguna solución. Un preso no gana. Sí, tener la gente en la cárcel no es negocio. No es negocio. Ni para el Estado ni para la familia. Para la familia. Eh, Entonces, ese delito desaparece. Lo que sí lo que sí se podía hacer era darle trabajo, claro. darle un trabajo. Hay que limpiar calles, hay que recoger basura, hay que recuperar el ambiente, hay que sembrar árboles, Claro. hay que limpiar patrimonio histórico. Mucho trabajo que hay para efectos de tener nuestras ciudades al día desde el punto de vista de la presentación y del aseo. Sí. Se le paga un salario Sí. que tiene que aceptarlo, qué sé yo, de salario y medio, tal vez, 1.200.000. Claro. Y de ahí se descuenta directamente la parte para darle a las hijas si es que no pueden darle más. Claro. Pero además de eso está el apoyo que debe presentar el Estado para efectos de que tenga la educación gratuita, de que tenga la salud gratuita. Y por supuesto, hemos visto que los hogares de paso o en los hogares de casa no hay un equipo interdisciplinario Ujú. que pueda orientar a las parejas para que tengan una educación familiar como la que intentamos dar acá. Claro. Básica, pero deberían darla. El buen trato,
la buena comunicación, Ujú, la ausencia de palabras, de groserías. ujú. Hoy vimos, ¿no? Dice una persona que estaba ofreciendo Unos manís. unos comestibles. Y una persona que iba en un carro le dijo que no, que gracias. Y entonces el señor comenzó a insultarlo, pero de una manera violenta. Estamos en un país sumamente violento. Sí. Sí, la cultura nuestra colombiana es una cultura de violencia, Mm. de resentimiento. Nos hemos vuelto contestatarios. Y cuando nos hablan antes de terminar la conversación o la presentación de la idea que nos están dando, Estamos ya respondiendo. estamos respondiendo de manera negativa. Claro. Eso no es cierto, pero además lo dicen gritando y de manera despectiva y casi que desafiante. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos Sí, que claro. volvernos gente decente, gente buena en el sentido elemental de la palabra, en el mejor sentido de la palabra buena, como decía el poeta. Claro. Creo que era el poeta Manchado, si no estoy mal. Sí. Decíamos eso, listo. Esta persona que ha tenido esas dificultades, entonces se presenta dentro del contexto que estamos hablando para efectos de evitar que paguen la cuota alimentaria, evitar pagar la cuota alimentaria, generar actos de violencia entre la nueva familia y los niños, Ajá. generar un conflicto desde el punto de vista emocional Ujú. para que la niña tenga ese estrés, esa vida absolutamente estresante. Y eso sí genera una cantidad de enfermedades. Claro. El estrés, yo no sé cuántas enfermedades genera el estrés, Muchísimo. pero eso es muchísimo, son muchísimas. Claro, muchísimas no, eso enfermedades. afecta de a todas nivel maneras psicológico, a nivel físico, a nivel Sí. emocional. y hace que se pierde. produzcan otras La consecuencias gente graves en pierde la salud de las personas. pierde neuronas de manera gratuita Mm, y por supuesto que se expone a que tenga un accidente cardiovascular que llaman y que la gente pues dice que es un claro, derrame cerebral o un infarto. ¿Pero por qué? Porque están expuestas permanentemente a esa retaliación. indudablemente. Yo a veces miro, hago un paneo que llaman, ¿no? En el Twitter, que llaman eso. Twitter llaman algunos, ¿no? Twitter. En el Twitter. Y veo cómo la gente responde. Hay un usuario, no sé cómo llama el nombre, pero él nunca hace un comentario positivo, nunca. Mm, Nunca, siempre hace comentarios negativos. A todo le responde de manera negativa, a todo. ¿Y por qué él no responde? Él siempre responde a los comentarios de su contrincante político. claro, Y entonces siempre está respondiendo de manera agresiva. Además, es un usuario que hasta donde yo entiendo, es como profesor, es como docente. Ajá. Tiene labor pedagógica él. ya, Y yo preguntaba, este maestro, ¿cómo será entonces con sus estudiantes? Y todo lo que hace, todo lo que dice acá claro, es de repulsa, es de repudio, es de contestación, es de violencia. claro. Eso mismo sucede en el caso con el que estamos nosotros trabajando acá en esta tarde. ¿Cómo podemos que esa pareja, ya a esa edad, ella debe tener 45 años más o menos, él debe tener otro tanto, por ahí están las edades, que haya un psicólogo que de manera, o un orientador familiar, porque también existe también existe la profesión de orientador familiar. Ujú, ¿Cómo se llaman esos que se dedican a la cosa del trabajo? Trabajador social. No, o terapia ocupacional es como Terapia. llamo yo, o un trabajador social, Ahorita también está lo de médico familia. el médico familiar, que nos puede ayudar o que puede ayudar y que la consulta, pues por supuesto que no sea la consulta de no sé cuántos pesos, sino que sea una consulta popular. Eso debe tenerlo, esa atención debe tener el Estado, claro. para que se pueda reorientar el comportamiento de estas personas. Sí. Y puede haberlo menos. Yo no sé qué estaba... Pero doctor Carlos, entonces, concretando un poquito de esa parte, podríamos decirle a nuestra audiencia que la legalidad de la violencia física para educar a los hijos, que realmente eso no es legal. La violencia física no es legal. Para este caso tenemos una violencia psicológica que está perfectamente descrita, descrita. pero también puede eso generar en violencia física.
Pero, y gracias por acordarme de esto, el artículo 262 del Código Civil establecía el derecho de los papás y de los cuidadores de poder castigar y sancionar a sus hijos. Ujú. Y los podía, entre otras cosas, en el texto original, Sí. podía el papá, no la mamá, sino el papá, porque el papá era el director de la casa, ordenar un arresto para Ujú. sus hijos. Y entonces esos hijos los llevan, le dice, no se acuerda, pero usted tal vez sí, don Tito, a las cárceles o a las casas correccionales. Recuerda que hay aquí unas casas que llaman las Sí, correccionales. hay unas casas No, correccionales. ya no. Están los hogares, ni siquiera ni siquiera llaman cárceles. Los hogares para que los menores de edad Instituciones. cumplan su pena de reclusión. Son instituciones. Sí, pero ya Sí. no se llama cárcel, ya no se llama Sí. cárcel. Le quitan el nombre, pero eso es Instituciones son para instituciones. adolescentes, listo. Y podía llevarlos allá, y el papá era el que decía si se cumplía y cómo se cumplía la pena. Claro. Y algunos muchachos se corrigieron de verdad porque había una disciplina de cuartel, entre otras cosas. Ajá. Y otros muchachitos que eran muy indisciplinados, entonces los educaban regalándolos al ejército. Claro. Vaya, presta el servicio militar. Y ya les daban una disciplina de perros, como la que escribe Mario Vargas Llosa en La ciudad de los perros, Claro. que Claro. es sumamente fuerte. Pero esta semana estaban hablando a raíz de una ley que se aprobó en Francia, decía en Colombia era no era válida el castigo físico. Pues es una pregunta tonta porque no se puede castigar físicamente a los hijos. No se puede. Está prohibido. La Está Constitución, prohibido. en el artículo 42 de la Constitución y en el artículo 44, hablando de los derechos de los niños y derechos de los niños, está prohibida Prohibido cualquier forma de violencia. intrafamiliar. Es como dice, ¿no? Toda forma de violencia intrafamiliar, toda forma de violencia es destructiva de la unidad de la familia. Claro. Creo que sí dice el artículo 42 de la Constitución. Y también el Código de Infancia y Adolescencia. Y el Código de la Infancia lo repite. Entonces no puede haber esa violencia. Entonces sí, hay que terminar esa violencia entre la familia, hay que terminarla. Sí. ¿Quién es capaz de reeducar a esas personas? El que sea capaz de tener una vacuna para eso se ganará un premio Nobel, don Tito Lisset. Claro. Pero sí la persona, ella misma tiene que darse cuenta de que no está bien para ella, primeramente, Sí. tener un comportamiento agresivo y violento de esa manera. Ahora, usted hablaba en la clase anterior de que la hija, obligar a una hija a vivir con la madrastra con quien no se habla, allí se presenta una clase de violencia psicológica, ¿no es cierto? Puede ser también el caso de obligar a un hijo o a una hija a vivir con el padrastro. También se puede presentar Se ese puede- caso. Y con quien no se habla, con quien no tiene una comunicación, con quien no tiene la posibilidad de intercomunicarse, de que esa relación no enriquece desde el punto de vista personal, desde el punto de vista educativo. Claro. Yo creo que eso es una violencia psicológica de quien obliga a que viva allá. Y por supuesto que es violencia psicológica del padrastro o de la madrastra que genera conflicto de relación entre ellos. Claro. Pero además de eso, digámoslo con todo el respeto, pero hay diferencia, insistimos en eso, entre el padrastro y el padre de crianza, entre la madrastra y la madre de crianza. Ujú. Y en muchos casos, en hogares donde hay limitaciones económicas, Sí. es un riesgo grandísimo tener niñas de 10, 12, 15 años viviendo con el padrastro. Porque en muchos casos se Pueden presentan, presentar violaciones también. pueden accesos de tipo sexuales, sexual. sí, por supuesto, eso. Mm. Abusos sexuales. Abuso sexual. Muchas veces tolerados por la misma madre, Claro. porque piensa que si se permite el acoso sexual, el abuso sexual, Sí. el marido que está allí de paso le va a ayudar más económicamente. Exactamente. Y eso es casi una venta de seres humanos que nos parece gravísimo, muy grave, que se siga presentando y que se siga tolerando, no solamente en Colombia, Claro. en muchos países del mundo se presenta esa situación.
donde hay limitaciones económicas Exactamente. muy grandes. Se presenta el caso de que la mamá le ofrece al padrastro la posibilidad de tener acceso o tocamientos de carácter sexual con su hija. Y por supuesto que son niñas que van a crecer con el trauma de que fueron abusadas o de que fueron violadas por su padrastro. Y en su vida común y corriente, en su matrimonio, van a tener dificultades, aun cuando hay casos en donde esas niñas violadas pueden encontrar, dijéramos, entre comillas, un buen marido que las entiende, que las comprende y que les permite tener una vida digna. Por eso estamos pensando en que esa madrastra, ese padrastro que ejercen violencia intrafamiliar, deberían ir las niñas a la comisaría de familia para que tome la decisión. Pero entonces se nos vuelve un círculo vicioso como complicado. ¿Cuál sería la solución de la comisaria o el comisario de familia? Ordenar. Que se vuelva a la casa. No, que se desaloje. Que se desaloje. Al padrastro que está siendo violento. Claro. Ordenar el desalojo de ese padrastro es quitar el sustento económico de la mamá que está buscando en él un apoyo económico. Apartar realmente las personas ahí, la convivencia, terminar la convivencia. Pero no hay más apoyo económico. No hay más apoyo económico, no persona, habría posibilidades de vida. Y la persona no puede atenderse económicamente, se nos vuelve un círculo vicioso. Sí, claro. Que, pues bueno, los psicólogos, los entendidos en esta materia, están en capacidad de orientarnos y de ayudarnos para encontrar una solución que sea más o menos adecuada para ese caso. Exactamente. Viene el caso de los niños que no vienen siendo hijos biológicos del papá o de la mamá que han formado un nuevo hogar, sino que son niños que han sido recibidos como si fueran hijos. Claro. Que son los que llaman la jurisprudencia ahora, yo creo que de manera impropia, y creo que no tiene un sustento jurídico de verdad fuerte, los hijos de crianza a quienes se les reconocen los mismos derechos que los hijos de sangre. Además, porque la Constitución no hace referencia a ese tipo de hijos desde el punto de vista de la igualdad. Ni siquiera los reconocen como hijos. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se recomienda realmente para efectos de que ellos puedan entrar a la familia es el mecanismo de la adopción de derecho, no la adopción de hecho. La adopción de hecho como tal no está contemplada en la Constitución como una institución que va a ser protegida en igualdad de condiciones a la familia biológica o a la familia adoptiva de derecho. Sí. Entonces nos parece que la Corte Suprema, que fue la que se inventó ese cuento de los hijos de sangre, de los hijos de crianza. Los hijos de crianza. Pues ha hecho una interpretación que no es la correcta, que no es la adecuada para proteger a esas personas. Entre ellos, se puede presentar algún tipo de violencia con los hermanos de sangre. Claro que sí. Porque ellos se sienten como si estuvieran siendo desplazados, como si sus derechos estuvieran siendo recortados porque hay que darle a una persona que es extraña. Entonces, resumiendo, creo que ya vamos a terminar nuestra conversación. La clase. La audiencia, nuestra clase, resumiendo, procuren cumplir lo mejor posible con la cuota de alimentos. No solamente la parte del dinero, sino la parte del trato afectivo, del parto. Estar dispuestos para hablar con los hijos, hablar con las hijas, para efectos de que tengan un soporte. No obliguen, no se aprovechen de la necesidad económica más bien de los hijos para obligarlos a que vayan a vivir con la mamá o con el papá, o con la madrastra o con el padrastro, con quien no tienen ninguna relación. Y si tienen unas gravísimas dificultades en ese tipo, vayan a la comisaría de familia para que les recomendamos a los comisarios el mejor trato con los usuarios, porque hay unos comisarios que se les va la mano y en vez de ayudar a solucionar el problema, maltratan a sus usuarios. Y por último, tenemos el derecho a que ellos pidan una orientación psicológica. Tenemos que insistir mucho en eso, en el apoyo psicológico para estas familias,
para que se cumpla con lo que dice el Código de la Infancia. Y de esta manera, Luis, yo creo que podemos decirle a nuestra audiencia que pasen un feliz fin de semana, que puedan volver a escuchar este programa, Claro que sí. que tomen los apuntes, que sean multiplicadores de nuestros mensajes y que nos digan, les interesó la clase, es aceptable, pidan la ayuda para que podamos vivir en paz en nuestra familia y de contra en la sociedad. Don Tito, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Lisset, Carlos. Muchas gracias, Lisset. Estamos Luis, muchas los gracias. jueves, recordemos, a las 6 en punto de la tarde, en Educación para la Vida en Familia. Y a todos una feliz noche. Muchas gracias. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la Vida en Familia. Hasta pronto.